Muy buenos días a todos. Hoy es viernes, día 29 de mayo, séptima semana del tiempo de Pascua, en las vísperas de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, por tanto, deseando, buscando el Espíritu de Dios, meditando en sus dones. Y al ser viernes, pues también tiene esa connotación de recuerdo de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Una muerte que ha sido vencida bajo o a través de la cruz, ¿no? Por eso todo viernes siempre miramos a la cruz de Cristo, en donde encontramos realmente la salvación y la vida. El texto del Evangelio de hoy es Juan 21, 15, 19. Hemos leído la pasión según San Juan el Viernes Santo. Hemos leído apariciones de Jesús resucitado en los días de Pascua, hemos leído el capítulo 6, el pan de vida, hemos vuelto a la oración sacerdotal, la oración de Cristo al Padre. Hoy saltamos, hoy y mañana, seguidamente, a las dos últimas páginas del Evangelio de San Juan. Este texto de hoy es un texto bellísimo, bellísimo. No necesitaría de mucha explicación, Simón, ¿me amas más que estos? Ayer se nos decía y hemos saboreado cuánto Dios nos ama, ¿no? Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Os he amado hasta el extremo. Y por eso, al final, el Señor nos invita a corresponderle y nos pregunta como a Pedro, ¿me amas? ¿Me quieres? ¿Cómo vamos a responder? Jesús, a las orillas del lago, acaba de comer con sus discípulos. Simón Pedro, unas semanas antes, negó 3 veces a su maestro. Jesús le hace una pregunta, Simón, ¿me amas? Esta misma pregunta, tú me la haces a mí, Señor. Te escucho en el silencio. José Juan, ¿me amas? Marta, ¿me amas? Lourdes, Rosa, Juan, Pablo, Santiago, ¿me amas? ¿Me amas de verdad? Tú esperas mi respuesta. En la gran corriente de la historia del mundo, de que hablan la prensa y la radio, se halla en esta, mi aventura personal, que se desarrolla desde mi fe. ¿Me amas tú? ¿Le amo yo al Señor de verdad? No puedo refugiarme en la respuesta de los demás, o del libro, o aprendida, o... No. ¿Qué respuesta das a eso? Es a mí a quien concierne. Soy yo el preguntado. Agachando la cabeza, pero llenos de confianza, le decimos, lo sabes todo sobre mí, Señor, y sabes que a pesar de mis fragilidades, de mis pecados, de mis miserias, te quiero, te quiero. Es así, también el Señor conoce muy bien la debilidad de Pedro, pero Pedro apela a ese conocimiento aún más profundo que Jesús tiene de él. Tú bien sabes cuánto te quiero. Tú sabes, ¿no? Lo sabe todo de mí. Y Él, desde nuestra cotidianidad, como llamó a Pedro en medio de su barca, sus redes y aparejos, nos reafirmará su llamada, sígueme. Y una vez más nos dirá que vayamos hacia los demás, que es donde Él quiere ser amado. Amaos unos a otros. Apacienta mis corderos. La intimidad de la fe y la respuesta de amor de Pedro no han escrito para ser saboreadas sentimentalmente, sino para ser transformadas en responsabilidad personal. La relación personal con Jesús, ciertamente indispensable, no es un dúo afectivo que se cierra sobre los dos. Este amor es la fuente de un lanzamiento hacia los demás.
Puesto que amas a Dios, sé responsable de los demás. Sé su pastor, vela sobre ellos, condúcelos a los verdes pastos. 3 veces Jesús le preguntó, ¿me amas tú? Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez. La triple negación es ahora una triple pregunta. Esto es lo que evidentemente Pedro piensa. Un buen responsable en la iglesia o en un grupo cualquiera ciertamente no es el que aplasta a los otros con su superioridad. Es el que conoce su propia debilidad y cuenta más con la amistad de Dios que con sus propias fuerzas humanas. En la Iglesia, sobre todo, el papado, el episcopado, deben distinguirse por esta señal: ser conscientes de sus propios bienes, amar, acordarse de su propia debilidad. El privado de Pedro, su responsabilidad sobre sus hermanos, es una carga que Cristo le confió y que se apoya en una profesión de amor. Jesús le ha pedido incluso ser superiormente amante. ¿Me amas tú más que estos? Más, le dice. Le exige más. Me impresiona, ¿no? Como Jesús sabe hasta dónde puede pedir, dónde puede atornillar. Pues ese más no lo retira de ti ni de mí. ¿Me quieres más? ¿Más? Cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías. Cuando envejezcas, otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Una última parábola de Jesús sobre la juventud y la vejez, la libertad y la corrección. Llega una edad en la que no puede hacerse todo lo que se quisiera. ¿Cuál es la significación, el valor de todo esto? Jesús lo dijo indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. Toda coerción, todo lo que nos conduce allá donde no quisiéramos ir, puede transformarse en martirio, en testimonio de amor. Valor inmenso del sufrimiento aceptado, participación en la redención universal de Jesús. Yo te ofrezco, Señor, todas mis coerciones y limitaciones del día de hoy. Tú me conoces, tú sabes cómo soy. Tú sabes bien, Señor, que aunque nos distraigamos de ti, tenemos voluntad de seguirte. Queremos ser tus discípulos y optamos por tu estilo de vida. Pero luego nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Que somos frágiles y nos dejamos arrastrar por las tentaciones, por otros dioses. El deseo de prestigio nos hace estresarnos, la necesidad de controlarlo todo nos agota, el querer tenerlo todo bien nos desencanta y la rutina rompe el amor y el humor. Señor, te queremos de verdad y estamos dispuestos a cuidar a tus preferidos, a los más pobres, a la oveja perdida, que nos echaremos al hombro. Pues presenta al Señor hoy las dificultades y conflictos que viven otros hermanos. Experimenta cómo el Señor te sosiega y descansa. Sé consuelo para otros hermanos y sal al encuentro del que te necesite. Hoy la Iglesia hace memoria, entre otros, de San Pablo VI, un papa que hemos conocido y podemos decir casi hasta tratado. Es verdad que para los más jóvenes su papa es Juan Pablo II, pero Pablo VI ocupó gran parte de nuestra vida. Es el Papa Santo que defendió la vida y la familia. Es curioso, ¿no? Este Papa, una de sus encíclicas es la Humane Vitae, una encíclica muy denostada en su tiempo, muy pleiteada, muy rechazada. Y sin embargo, los 2 milagros que ha hecho este Papa para la santidad, para llegar a la santidad, o a través de él, los milagros los hace Dios, pero a través de su intercesión, justamente son
pues eso, en defensa de la vida. En concreto, recuerdo que el primero, creo que el de beatificación, fue un niño que tenía una malformación que era evidente que iba a terminar mal en el seno materno, el feto, y sin embargo, de una manera incomprensible y a través de la invocación al Papa Pablo VI, pues eh, pudo salir adelante y salir adelante bien, y los médicos no se explicaban cómo después de las malformaciones que eran y abocaban a la muerte, resulta que nace. Bueno, estas cosas que tiene Dios, ¿no? Pues eso, hoy celebramos a San Pablo VI, el Papa que defendió la vida, la familia, con su encíclica Humane Vitae, y que llevó a término el Concilio Vaticano II. Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, nombre con el que fue bautizado Pablo VI, nació en Lombardía, Italia, el 26 de septiembre de 1897. Fue el segundo de los tres hijos de Giorgio Montini, abogado, periodista y director de la Acción Católica y parlamentario italiano, y de Giudetta Alghisi. El 29 de mayo de 1920, a la edad de 22 años, fue ordenado sacerdote y enviado a Roma a estudiar en la Pontificia Universidad Gregoriana, en la Universidad de Roma La Sapienza y en la Academia Pontificia Eclesiástica. 4 años después fue asignado a la oficina de la Secretaría de Estado, donde permaneció por 30 años. El 1 de noviembre de 1954, con 57 años de edad, fue nombrado arzobispo de Milán. San Juan XXIII lo creó cardenal el 15 de diciembre de 1958. En 1963 fallece San Juan XXIII, cuando aún se estaba realizando el Concilio Vaticano II. Es así como se convoca a un cónclave y el cardenal Montini es elegido papa el 21 de junio de ese año, del 63, tomando el nombre de Pablo VI. Entre sus principales obras está el haber continuado el Concilio Vaticano II hasta su clausura el 8 de diciembre de 1965. Escribió 6 encíclicas: Ecclesiam Suam, Mense Maio, Mysterium Fidei, Christi Matri, Populorum Progressio, Sacerdotalis Celibatus, Humane Vitae. Está sobre la regulación de la natalidad el 25 de julio de 1968. El nuevo santo también impulsó el diálogo ecuménico, con su histórico abrazo con el patriarca de Constantinopla, Atenágoras, en 1964, y el mutuo levantamiento de excomuniones. Además, inició la era moderna de los viajes pontificios con visitas a países de los 5 continentes, además de Tierra Santa y la sede de la ONU en Nueva York. Durante su viaje a Filipinas en 1970 fue el blanco de un intento de asesinato. En su motu propio Ecclesia Santa, del 6 de agosto de 1966, señaló que los obispos debían presentar su renuncia al cargo al cumplir los 75 años de edad. Este requisito se hizo extensivo a los cardenales en 1970. Asimismo, en 1969 promulgó la reforma litúrgica. También modificó la elección papal al establecer que solo los cardenales menores de 80 años pueden participar en los cónclaves. Pablo VI celebró 6 consistorios entre el 65 y el 77. Así creó cardenales a Karol Wojtyła en 1967 y a Josef Ratzinger en 1977. Pablo VI falleció en Castel Gandolfo el 6 de agosto de 1978, luego de un pontificado de 15 años. Fue beatificado el 19 de octubre del 2014 por el Papa Francisco. Damos gracias a Dios por su vida, por su obra, por todo lo que él sembró, trabajó por la Iglesia. Un papa que sufrió muchísimo porque
pues bueno, fue el Papa del posconcilio también, ¿no? Y esa etapa de muchas secularizaciones y el hombre pues lo pasó muy mal, muy mal. ¿No? Entonces, pues tengamos por él realmente sentimientos, yo diría, de gratitud. Y encomendémonos a él. Os deseo muy buen día, yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mucho ánimo para seguir adelante, seguimos rezando, orando por los enfermos y los difuntos del coronavirus especialmente y por todos los difuntos. Os quiero.